respecto al asunto del fascismo y del nazismo, yo creo que más que como historiador, la idea que tenía para la sesión de hoy era más bien un planteamiento más sociológico y de historia de las ideas que yo creo que nos puede ayudar a entender un poco cuál ha sido el proceso a través del cual hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y luego introduciendo también algunos elementos históricos, claro, que en los últimos años yo creo que han sido determinantes en ayudarnos a comprender el por qué el fenómeno del ascenso de la extrema derecha que está siendo general, antes comentábamos, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos, en toda Europa, o sea que es un proceso yo creo que genera extenso. Entonces la cuestión sería apuntar qué elementos de la historia de las ideas nos puede ayudar a contextualizar un poco esto y qué acontecimientos históricos concretos yo creo que también han creado un caldo de cultivo adecuado para que esto suceda. Yo creo que, adelantándome en parte a lo que os voy a contar luego, yo creo que la crisis económica de 2007 y 2008 ha sido un acontecimiento histórico de primera magnitud a la hora de comprender todo lo que nos está pasando, ¿no? ¿Qué más? Por otra parte, también me gustaría hacer una autocrítica como profesor de historia en secundaria respecto a la visión que habitualmente, respecto a la visión ortodoxa, digamos, que en las clases de historia impartimos a nuestros alumnos sobre qué era el nazismo y el fascismo, o cómo era el nazismo y el fascismo. Hago primero una explicación breve de cuál es esa visión ortodoxa y luego, si queréis, comentamos por qué creo que ha sido un error plantearlo de esa manera. La visión ortodoxa que solemos impartir en nuestras clases es que el nazismo y el fascismo eran una especie de crecimiento ideológico, como una especie de patología mental colectiva, hasta cierto punto incomprensible, y que había tenido lugar por unas circunstancias históricas excepcionales. Y que como consecuencia de ello, una nación industrializada y culta le había dado el poder a una especie de bárbaro alocao y que como consecuencia de ello había tenido lugar todo aquel proceso, ¿no? Resulta una explicación mmm, eh, muy útil y también que contribuye a que las culpas se diluyan y a no hacer autocrítica desde un punto de vista social colectivo. Pero yo creo que un poco esa es la explicación que se da habitualmente respecto a qué era, y seguimos dando, respecto a qué era el nazismo, cómo eran el nazismo y el fascismo y cómo surgió. Y yo creo que se ha hecho muy poco hincapié, muy poco énfasis en los vínculos que existen entre determinados posicionamientos del liberalismo clásico, y estoy pensando en el 19, los vínculos que existían entre ese liberalismo y fenómenos como el imperialismo y la idea de progreso en torno a la competencia y a la competitividad, y cómo esos vínculos se borran o se diluyen porque forman parte de nuestra cultura. No nos resulta agradable entenderlos como propios. Entonces, como resultan valores que están muy enraizados en nosotros, no digo en nosotros personalmente, sino en nosotros como cultura occidental, pues nos resulta difícil asumirlos de forma explícita. Digamos que son como una especie de corriente de fondo que circula eh, eh, en todo nuestro ámbito cultural, que se explicita poco, pero que a poco que rasques o a poco que se den acontecimientos excepcionales, emergen con muchísima fuerza. Y estoy pensando en que es una de esas ideas que proceden del liberalismo clásico. Luego entramos en materia si queréis. Estoy pensando en concreto en que para el liberalismo la idea de que la humanidad progresa, que es una idea que procede de la Ilustración y que en parte también la izquierda ha compartido, ¿no? Que es una humanidad que progresa y que en realidad nos encaminamos hacia un mundo mejor. Inicialmente el planteamiento era que ese progreso se producía a través de la competencia y que a través de esa competencia y de esa competitividad era a través de la cual se producía el progreso en la humanidad. Y ese elemento es una parte consustancial a nuestra cultura, en el fondo. Lo que durante el siglo XIX se trasladó de forma bastante rápida al liberalismo del XIX, que viéndolo desde esa óptica se entiende mucho mejor.
porque trasladaron esa idea de la competencia y la competitividad al ámbito racial, entendiendo racial o asociado a diferentes naciones, en el que cada nación competía con otras naciones o con otras razas y eran una especie de heraldos del progreso, y que en una competencia entre sí era una especie de competencia benéfica que acabaría generando el progreso de la humanidad al completo. Y que en ese proceso mucha gente sufriría o desaparecería, pero que era el peaje a pagar para el progreso general. Bueno, pues yo creo que eso, que forma parte, una parte no declarada de nuestra cultura, es lo que cuando la situación se vuelve crítica, y estoy pensando en una crisis económica muy profunda, emerge de forma inadvertida con muchísima energía. Y todos nos preguntamos de dónde emerge, porque como no solemos hablar de ello antes, pues nos sorprende. Pero yo creo que está. Entonces, a poco que uno se fije o vayas a las fuentes originales, encuentras todo ese conjunto de ideas que ahora vemos emerger. Entonces, si queréis, os presento, porque es todo un poco etéreo, ya me imagino, pero os presento alguna de esas ideas concretas, si las localizo. Bueno, mirad, cuando pienso en cultura, ya sé que es un término muy genérico, pienso en el sentido común. ¿En qué entendemos por sentido común? Que sería, ¿qué piensa la mayor parte de la gente cuando no se plantea mucho las cosas y qué solemos... ¿Cuál es la forma más habitual de pensar desde un punto de vista propiamente etimológico del término, de sentido común? Bueno, pues nuestro sentido común está configurado de una forma bastante sólida a través de autores que vienen del 17 y del 18 y también del 19. Y que son un tronco común, o que han planteado un tronco común del que han surgido las dos grandes ramas, tanto de izquierda como a derecha, ¿no? Tanto para la derecha como tanto para los movimientos más vinculados al liberalismo económico como para los movimientos propios vinculados al marxismo, al anarquismo. Y que desde ese tronco común se han ido separando mucho, ¿no? Pero sí que tienen lo que contemplan un tronco común. Bueno, ¿cuál es y voy a centrarme más en el ámbito del liberalismo económico, porque sigue siendo nuestro sentido común mayoritario, aunque no sea el nuestro en particular, que no lo compartamos o no nos guste, pero domina el espacio de las ideas. La mayor parte de esas ideas proceden de autores, como os digo, del 17 y del 18, desde Maquiavelo hasta Adam Smith o Kant, y que se planteaban, sustituyeron en gran parte la idea de Dios por la idea de naturaleza. Pensaban, bueno, la naturaleza es la que nos ha hecho como somos, como humanos, porque en el fondo hay una especie de plan de la naturaleza que nos ha hecho así, porque en el fondo la finalidad es que progresemos, que la humanidad se convierta en algo mejor. Y estaban convencidos de que nos había hecho egoístas y codiciosos, porque de esa manera, sin saber muy bien cómo, dejándonos arrastrar en ese proceso, se iba a producir el bien común, que sería el progreso. De forma que lo que debíamos hacer era potenciar la competencia, potenciar el egoísmo y potenciar la codicia. Todo este conjunto de ideas surgen en un momento en el que se intentan oponer a un sistema económico, político y social que existía previamente, que era el del antiguo régimen, y para el que todos estos principios eran pecados capitales. ¿Qué pasó? Vale, vale. Con lo cual, la idea era: organicemos sistemas en los que la competencia sea el motor que lleve al progreso. Debemos organizar una competencia. Perdona que interrumpa, estoy oyendo mucho ruido de fondo, como algo que se acopla. Sí. ¿Podéis apagar vuestros micros? Espera. Listo. Es que yo, que no soy de rama de historia, imagínate, me cuesta concentrarme en la vida, y así hay ruidos. A ver ahora, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, sí. Dale, 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 dale. Bueno, entonces os decía, mirad, si os fijáis, un poco la idea de la diapositiva es esa, que en gran parte, si vosotros cogéis cualquier programa de los partidos políticos dominantes hoy en España o en cualquier país europeo, digamos, grandes partidos, estoy pensando en el Partido Popular, hoy ya no grandes como Ciudadanos o incluso el PSOE, gran parte de estos principios están ahí, porque son principios que forman parte de una parte esencial de nuestra cultura occidental, me refiero. Entonces, la idea es, la competencia es sana, es la herramienta que conduce al progreso, la naturaleza nos ha hecho individualistas
precisamente porque esa es la idea, que nos conduzca precisamente a eso. Y si nos dejamos llevar por esos principios, el resultado será un mundo de paz, de orden y de concordia. Ese conjunto de ideas que proceden de la Ilustración del 18 se fueron concretando de forma progresiva a lo largo del 19 y se han extendido por todo el ámbito o por todas las ramas de las ciencias sociales, desde la economía, y además, curiosamente, el principio son todos coetáneos en el tiempo, desde las ideas para una historia cosmopolita universal de Kant hasta el ensayo sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith, coinciden en el tiempo, porque comparten la misma visión del mundo, que ha llegado hasta nosotros. Ahora la cuestión es, ¿de qué modo pasó esta? Ese conjunto de ideas que proceden del 18 y se fueron concretando a lo largo del 19 dieron lugar a un conjunto de ideas que han formado una cultura propiamente mercantil, en realidad. Es decir, la naturaleza nos empuja a competir por la supervivencia porque es lo que nos conduce al progreso. Entendemos la naturaleza humana como egoísmo e individualismo. Entendemos que la naturaleza humana es así y solamente así. Digo entendemos, sigo pensando, ya doy por supuesto que todos los que estamos aquí seguramente no, pero hablo en general, ¿no? Y sobre todo hay otra parte muy importante y muy significativa, que se entiende, y eso aparece en todos los textos, que el poder debe establecerse de un modo automático, entendiendo automático como una especie de mecanismo en el que tú colocas las piezas y cuando lo pones en marcha funciona solo. Esa idea, que es una idea muy propia del siglo XVIII también, es la que está detrás de la idea del mercado como herramienta mecánica en la que se coloca a las personas en un entorno en el que nos vemos obligados a actuar conforme a ese mecanismo, de forma que luego solo hay que hacer pequeños ajustes para que todo funcione de una forma mecánica. Eso es lo que Adam Smith llamaba la mano invisible, y que era una idea bastante común en el 18 y, por cierto, muy de moda con aquellos muñecos mecánicos que también construían en el 18. Y la idea es que precisamente pretendían alejarse de la idea de las pasiones y de los que asociaban a lo humano, y pretendían separarse de lo humano y hacer que todo ese conjunto de cuestiones no fueran opinables, digamos, sino te conducimos, te pastoreamos, te hacemos ir en esta dirección. Esa era la idea. Entonces, la idea era construyamos un mecanismo de gobernar hombres y mujeres que funcione, como digo, al modo de un mecanismo, como un reloj, que podamos establecer las piezas. El mercado va a ser la pieza clave en ese proceso y hagamos una especie de conquista interior de las personas a través de la codicia y del deseo, que será la idea. Ya sé que todo suena muy marciano, pero si te lees los textos está perfectamente explicitado, lo tienen muy claro. Dicen, es muy difícil gobernar a los hombres a través de la violencia o de la fuerza, porque eso tiene límites, pero sí que podemos gobernar a través de la codicia y del deseo. Esto colisionaba frontalmente con la visión del cristianismo y del catolicismo que dominaba el mundo del antiguo régimen, porque para ellos esto era teóricamente al menos un pecado capital, de forma que el liberalismo se vio obligado a superar eso mediante una especie de mutación o de dar la vuelta a un calcetín, en el que lo que hasta entonces se consideraba malo pasó a considerarse bueno y deseable, con la esperanza de que el resultado de aplicar esos principios fuera un mundo de orden, concordia y progreso. Bueno, pues ese proyecto, que es el proyecto ilustrado luego liberal, se puso en marcha a lo largo de todo el siglo XIX y de gran parte del siglo XX. Y el momento en el que ese proyecto fracasó de forma estrepitosa y visible fue la Primera Guerra Mundial, en el que resultó evidente que la puesta en práctica de todos esos principios no era un mundo de orden y concordia, sino que fue una conflagración abrumadora, bestial y de unas proporciones inimaginables. Y a partir de ese momento, digamos que se abrió, ese liberalismo comenzó a sufrir una erosión muy acuciante, y se abrió un espacio para nuevas vías o para nuevas ideas, ¿no? Que intentaran dar una explicación alternativa o que fueran modelos alternativos frente a ese que el liberalismo había dominado durante prácticamente todo el XIX. Ya sé que estoy obviando el movimiento, digo dominando en el sentido de adquirir un peso como gobiernos, ¿no? En Europa y en otros lugares del mundo. A partir de ahí se abre un espacio que empiezan a ocupar otras ideologías, y en ese hueco, en ese espacio es donde el fascismo y el nazismo surgen con mucha fuerza. En un momento además en el que adquieren fuerza, yo creo, porque combinan
Yo creo que una de sus fuerzas fundamentales era que acusan al liberalismo de ser, os sonará, maricomplejines. Y os sonará porque es la acusación que se hacía habitualmente a Rajoy cuando tomaba determinadas decisiones. Y decían, nosotros en realidad sí que estamos de acuerdo con los principios de lo que llevamos defendiendo. Nosotros sí que defendemos que la naturaleza es una competencia por la supervivencia. Y sí que defendemos que el progreso debe ser entendido como un progreso en la especie. Y sí que defendemos que la naturaleza humana, defendemos todo esto, pero lo defendemos además sin complejos. Y lo defendemos hasta las últimas consecuencias, incluso si tenemos que dar nuestra vida por ello. Y en ese contexto de un liberalismo que entra en una grave crisis, digamos que el fascismo es una especie de recuperación de las esencias que estaban en ese elemento cultural y que formaban parte, como antes decía aquí, que de las conversaciones en los bares a finales del 19 o principios del 20. Lo que uno lee, que luego os proyectaré algún fragmento de Mein Kampf, lo que uno lee en Mein Kampf y que nos puede resultar chocante, era de uso común, frecuente y corriente en las conversaciones diarias, en los bares, en el Berlín de los años 20. Porque en realidad eran algo que procedía de este conjunto de ideas que estamos viendo y que había bebido también o se habían marcado en aquel mundo en el que el imperialismo dominaba la escena. Y estoy pensando en la conquista de territorios en África, en Asia, y que gran parte de la población europea se sentía realmente superior. Ya sé que todo nos suena un poco lejano, pero haced un esfuerzo de proyectaros en el tiempo, imaginaros como europeos, y para una parte de la población era un discurso muy potente. No sé si me explico. Porque también estaba Claro, Mann, hombre, por supuesto. y estaban viendo, quiero decir que, bueno, esta es una línea, ¿vale? Eso es, sí, claro, ¿no? me fijo en esta porque tengo una hora, pero Sí. es evidente, claro, es evidente que esta no era la única línea, pero sí que era una línea muy poderosa. Claro, cuando en las clases de historia trabajamos, por ejemplo, o trabajamos este tema, hay algunos textos muy famosos en los que aparecen, por ejemplo, las discusiones en el Parlamento francés, y en el que está claro que esta era la línea, y lo podemos identificar claramente, esta era la línea de los partidos de la derecha del arco parlamentario. Los partidos de la línea de la izquierda del arco parlamentario estaban en otra dirección, y si coges las actas de las discusiones en el Parlamento se ve con toda claridad. Claro, lo que pasa es que, bueno, de momento nos fijamos en este lado porque es cómo esto se ha convertido, o cómo la derecha del liberalismo económico tradicional, una de sus derivaciones cuando la situación se vuelve crítica es transformarse en la extrema derecha. Es que no hay mucha más complicación. Y cómo es una pendiente relativamente fácil por la que deslizarse. Para ellos, me refiero. Entonces, no sé si esa es un poco la idea. Bueno, la cuestión, a ver, aquí. Yo creo que la situación que hace que se produzca ese proceso de cambio, esa mutación en la que defendemos que a través de la competencia, el individualismo y la codicia conseguiremos un mundo de orden y progreso. El punto crítico a través del cual eso muta o cambia y es, no pensamos que el mundo tenga que ser un mundo de orden y progreso, pensamos que la competencia en sí misma es positiva, aunque el mundo no sea ordenado. Ese es el punto de cambio y esa mutación acontece con las grandes depresiones, con las grandes crisis. Fue la crisis de los años 30, la crisis del 29, y a nosotros nos ha pasado con nuestra gran depresión de 2007 y 2008 en la que todavía nadamos en los efectos de aquella gran depresión. De forma que ahí se produce una mutación muy importante, que es un poco la idea que... Ya sé que no se ve muy bien porque no sé cómo proyectar la pantalla completa para que la veáis compartida. ¿Tú sí que sabes, Eva? Ah, pues... Vale, vale. Pero aquí he llegado y no llevo las gafas. Espera, que se va a hacer... Ah, guay, muchas gracias. Entonces, mirad, la idea es... esa idea de que la naturaleza es una competencia por la supervivencia y el progreso es entendido como progreso como especie, en los ilustrados del 18 era una especie de idea genérica, no muy concreta, que aparecía, bueno, se acabó transformada en una visión darwinista de la realidad social y acabó convertida, por ejemplo, a principios del siglo XX en la idea de la eugenesia, que solemos asociar al nazismo, pero que tiene una historia anterior y además vinculada a partidos y a personas nada sospechosos de pertenecer a la extrema derecha. O sea, y que estaban convencidos de que era una buena idea precisamente por esa idea del progreso. No tengo tiempo de enredarme más en esto, pero resulta un tema fascinante y muy interesante. Entonces, digamos que esa visión del mundo como naturaleza y progreso acabó convertida en una visión darwinista de la realidad.
la idea de que el naturalismo, o perdón, de que la naturaleza humana es egoísmo, individualismo, conduce al aislamiento, que es lo contrario de la política, porque la política es estar con más gente y compartir inquietudes, discusiones. El ejercicio del poder entendido como pastorado hace también que las democracias como tal sufran, porque sencillamente no tiene mucho sentido si de lo que se trata es de persuadir y de encauzar. Y sobre todo yo creo que se plantea la idea de que todo esto es inocuo y que los efectos no van a ser catastróficos, sino que serán positivos. Y sobre todo se tiene la idea de que si estos son los principios correctos, constitucionalicémoslos porque son el orden correcto. El otro día, si recordáis, escuchamos a Vargas Llosa decir que la gente votaba mal. Pues porque bebe de esta misma tradición en la que pues no está bien, pues lo que está bien es todo este conjunto de paquete de ideas que lo que debemos hacer es constitucionalizarlo para que no puedas salirte de él, que no tengas margen. Y si dices, es que yo veo las cosas de otra manera, pues es que tú no eres conforme a la naturaleza humana, muchacho, que lo sepas. Entonces, ese es gran parte del núcleo del problema, digamos. Bueno, entonces, fijaros, todo este rollo para contaros que yo creo que existe una continuidad evidente entre el liberalismo económico, que es el conjunto de ideas dominantes en nuestro ámbito cultural, y una mutación que se produce a partir de las grandes depresiones y que hace que ese liberalismo económico se deslice por la pendiente de lo que conocemos como extrema derecha. Y que es una especie de punto ciego del liberalismo como teoría política. De punto ciego porque en sus principios plantea algunas de las cuestiones a partir de las cuales es fácil deslizarte hacia esas otras cuestiones. ¿Cuáles son esos puntos ciegos? Pues la idea de que el progreso solo se produce a través de la competencia, que eso si vais a cualquier sitio, cualquier bar, o le preguntéis a cualquiera de nuestros alumnos o le preguntéis a cualquiera de nuestros compañeros que imparten otras materias, lo impartimos de forma constante y permanente. Damos una visión del mundo plana. La naturaleza humana es así. Hostia, yo creo que es un poco más complicada, pero no lo solemos hacer, o no pensamos mucho en ello. De forma que esa idea del progreso entendido como competencia, eficiencia y competitividad, que invaden todo desde el ámbito del management y desde el ámbito de la dirección de las empresas, lo ha invadido todo. Por cierto, hay un libro interesantísimo de un historiador francés que estudia el vínculo entre la extrema derecha o entre el nazismo alemán y las escuelas de negocios en Alemania, y de cómo muchos de los nazis de los que hablaba antes Quique, que no aparecían en los cargos de responsabilidad en la Alemania posterior, acabaron en las escuelas de negocios. Y en los que muchas de esas ideas del ámbito de la ideología del ámbito de la ideología del nazismo se trasladaron al ámbito de la competencia empresarial, en realidad. Es un libro muy interesante que se titula Libres de obedecer. Os lo recomiendo porque yo creo que es muy ilustrativo y además está muy bien escrito y bien fundamentado y documentado. No recordaré el nombre del autor, ya os lo pasaré si luego después. Entonces, la idea es, entendemos la competencia o entendemos el progreso como una aplicación de nuestra naturaleza que nos hace egoístas, competitivos, y ese es el camino que debemos seguir. Y como eso forma parte de nuestro núcleo cultural, cuando la situación se vuelve difícil, miramos hacia ese núcleo y pretendemos buscar soluciones en eso y solo en eso. Eso exacerbado es la extrema derecha. Esa es su visión del mundo, llevada hasta el extremo de que se plantean un principio aristocrático de organización social. Es que la sociedad debe organizarse así y quienes mandan son quienes son capaces de triunfar en esa especie de conflictos permanentes. ¿Me entendéis? Sí. ¿Qué más? Paso a la siguiente. Supongo que puedo aquí. Sí. Es un poco lo que os contaba, ¿no? A través de esa idea entendida como predominio de la naturaleza, que también se vincula mucho con esa idea del vitalismo. Son movimientos muy centrados en la vida, en la vitalidad, en la vida entendida como conflicto y como lucha, que es algo que está muy presente también en los textos de Hitler o de Mussolini y todos los demás. Y esa idea de la competitividad, pero no competitividad empresarial, sino competitividad por la vida, que llegó a través de al mundo de las empresas a través de ese vínculo que os decía,
y sobre todo que se plantea una racionalidad liberada de lo moral. Es que no hay que plantearse si eso está bien o está mal, es que el mundo es así, que también estamos acostumbrados a escuchárselo a nuestros alumnos. Pues es que tú me dices esto, pero es que el mundo no es así. Y dices, bueno. Y por último, como esto ha dado lugar a una especie de barbarie modernizada, que son las cosas que a veces nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que una cultura tan avanzada como la cultura alemana, que disponían de las mejores escuelas técnicas, grandes maestros del piano y de la ópera, acabaran haciendo, pues porque en realidad nada tiene que ver? O sea, uno puede ser un fantástico técnico y puede ser un bárbaro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos cuesta asumir, yo creo. Como, digo, como culturas. O sea, que tenemos dificultades para comprender que el fascismo y el nazismo forman parte de nuestro ámbito cultural más profundo y que a poco que te descuides emerge con muchísima energía. Todo ese contexto cultural que estaba presente, antes Charo cabeceaba porque decía, claro, había más, por supuesto que existían movimientos obreros, existían partidos políticos que se oponían a ese proceso, pero lo cierto es que durante mucho tiempo esta fue la línea que dominó en gran parte de Europa. Con dificultades, conflictos, estamos aquí resumiendo y comprimiendo todo, ¿no? Pero la idea es que las grandes depresiones empujan a que este tipo de mutaciones y de transformaciones, como os digo, emerjan con más fuerza. Entonces la cuestión es, si la democracia se impone en esos conflictos, los mercados autorregulados desaparecen, porque el mercado autorregulado da lugar a toda esa especie de catástrofe desordenada y debes establecer controles y regulaciones, o si es la democracia la que pierde, se mantienen los mercados desregulados y acabamos en el puro fascismo, en el puro nazismo. No hay mucho más entendido como competencia feroz entre personas, entre empresas. Entienden el mundo de esa manera. Para ellos, ellos entendían la naturaleza como la reina cruel y además la llamaban así. La naturaleza es la reina cruel y lo que debes hacer es competir todo lo fieramente que puedas, bien seas un individuo, una empresa o lo que sea. Esa es su forma de ver las cosas. Y yo creo que Vox no está nada lejos de todos estos planteamientos, la verdad, ¿no? Pienso que no está demasiado lejos. Bueno, más o menos esto es repetitivo con lo que ya habíamos visto. Si queréis, os proyecto algunos textos de Mein Kampf en los que podemos ver un poco esas cosas que hemos comentado. ¿Cuánto rato me queda? 10 minutos. Bueno, os digo. Y luego, Quique, yo sí que tengo alguna, que no lo habíamos hablado, sí que tengo alguna actividad preparada que si queréis luego las comparto y vemos un poco actividades que tenemos o que hacemos con los críos en este sentido de que estamos comentando aquí. A ver, ¿dónde estaba? Tranquilo, Juan, que a las 8 menos cuarto no nos está. Bueno, pero tampoco no quiero mataros, tampoco. Aquí la cabeza más de lo debido. Bueno, os proyecto entonces, mirad. Entonces, ¿por qué razón el nazismo surgió con tanta fuerza en su momento? Porque utilizaban un lenguaje que era popular, ya en su momento. O sea, lo que Hitler escribía en Mein Kampf era algo que una parte muy importante de la población europea llevaba mucho tiempo escuchando en los bares, en las familias. Os recomiendo otra película que se titula La cinta blanca, de Haneke, que lo explica fantásticamente bien, muy bien. Cómo eso ya estaba allí, aunque no le prestáramos o no le prestaran mucha atención. Bueno, decía, por ejemplo, el texto, dice, eso quiere decir que el hombre no debe nunca caer en el error de creer que surgió para ser el señor de la naturaleza, concepción que el régimen de educación media tanto facilita, sino, por el contrario, debe comprender la verdad fundamental del poder de la naturaleza y también que su propia existencia es dependiente de las leyes de la eterna lucha natural. Las leyes eternas de la vida en este mundo, que son y serán siempre la lucha a muerte por la vida misma. Ese es el núcleo esencial. Entonces, claro, ¿cuál es uno de los puntos ciegos del liberalismo económico? Es que comparten ese principio, aunque el liberalismo no lo verbaliza porque resulta poco edificante. Entonces, el liberalismo lo que hace es, reconocemos ese principio, pero lo que queremos hacer es establecerlo como un elemento mecánico en el que tú no lo pienses, pero actúes así de forma indeliberada o no racionalizada o no consciente. Lo cual hace que la gente actúe así también, te empujan a actuar así. No sé si me estoy explicando o no, pero esa es la idea. Con lo cual, claro, es muy fácil que te deslices cuando la situación se vuelve difícil. Entonces, ese principio
como os digo, es un principio no verbalizado o no declarado, pero está. Cuando nosotros explicamos, y yo creo que en otro curso que nos habíamos visto otra vez, cuando nosotros explicamos en nuestras clases la ilustración, damos una visión muy edulcorada de lo que la ilustración decía y era. Y obviamos, bueno, entiendo que yo o muchos de los que estamos aquí no la obviamos, pero desde luego los libros de texto la obvian prácticamente al completo. No dan esa visión matizada de qué es lo que decían los ilustrados, que por ejemplo decían cosas como esta o bueno, planteamientos que desde luego no son nada edificantes o qué entendían ellos por libertad, por ejemplo, cuando entendían por libertad el hecho de que actuaras conforme a lo que la naturaleza había pensado para ti. Entonces, claro, resulta difícil de explicar porque con palabras tan polisémicas, los niños piensan que cuando leen libertad están leyendo lo que nosotros hoy entendemos por libertad, y no es exactamente así. De forma que yo creo que lo que les explicamos es más un selfie cultural que una explicación afinada de qué era, por ejemplo, la ilustración. Un selfie cultural entendido en el que presentamos una visión hermoseada de lo que somos como cultura y omitimos las partes poco edificantes, pero que están. Y que yo creo que Vox digo Vox por decir, pero podríamos añadir toda la órbita de movimientos de extrema derecha de lo que estamos hablando, son las plasmaciones, las versiones violentas de todo ese conjunto de valores profundos que están ahí, que no nos gusta mirar y que no nos gusta ver, pero que cuando la cosa se tuerce, emergen con muchísima fuerza y nos sorprenden, pero estaban y están. Lo que pasa es que se hacen visibles y llegan y lo dicen. Y claro, te sorprendes, dices, hostia, porque no estamos acostumbrados a escucharlo habitualmente. Ahora ya sí, porque los escuchamos a ellos mucho, ¿no? Bueno, esa idea del nazismo y la eugenesia que os comentaba antes es muy interesante. La eugenesia es literalmente la idea del bien nacido, ¿no? Y esa idea de la competencia, la eficiencia y la productividad la llevaban incluso al ámbito de la reproducción humana. Y pensaban que siendo racionales como somos y disponiendo de las técnicas necesarias, ¿por qué malgastábamos recursos en una reproducción no racional? Racionalicémosla también, ¿no? Esa idea que, como os digo, formaba parte de la ideología común durante todo el principio del siglo XX y que poca gente criticaba inicialmente, desde ahí se enlaza lo que el nazismo hizo fue llevar eso al último extremo, fue tomárselo en serio. O sea, eso es lo que hicieron. Dijeron, es que lo vamos a hacer, verdaderamente. Entonces, realmente, yo creo que a veces ha faltado reflexión respecto a dónde conducen las ideas que uno toma inicialmente. O sea, tomas la idea con demasiada alegría y no te planteas a dónde te puede conducir. Hay poca reflexión respecto a si yo pienso A, hacia dónde me puedo deslizar desde A, B, C o D. No hay mucha reflexión en torno a eso. ¿Qué más? Bueno, lo mismo, ¿no? La idea, por ejemplo, de Hitler de que decía, por ejemplo, es así como todas las corporaciones dirigidas por muchas cabezas están fatalmente abocadas al fracaso. Pues sucede que una reunión tal impide el libre ejercicio de las fuerzas en la lucha por la selección del mejor, impidiendo de esta forma la posibilidad de la victoria final que debe donar al más sano y al más fuerte, que es la misma idea de competencia feroz llevada al ámbito de la política o al ámbito empresarial. Se necesita un jefe, un señor fuerte. Claro. Pero, y Kant en el texto este de Ideas por una historia cosmopolita universal dice lo mismo. Lo que hacen es llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Sin más, no se plantean más. Dice, pues si es así, hagámoslo así. Pues ¿por qué tenemos que ser acomplejados? ¿Por qué nos tenemos que acomplejar si esto es lo que hay que hacer? Es una especie de dejarse caer por la pendiente a tumba abierta. Cuando el liberalismo lo plantea como si el mundo es así, hagámoslo y establezcamos un sistema automático para que la gente se comporte de ese modo, pero sin decirlo, porque entendemos que es demasiado duro. ¿Me entendéis? No lo decimos, pero lo hacemos. Ahora, ¿qué hacen ellos? No, ¿por qué coño no lo vamos a decir? Lo decimos y lo hacemos. Claro, entonces, frente a esto, la única posibilidad es hacer una enmienda a la totalidad. O sea, tienes que partir del principio de que la naturaleza humana no es esto, tienes que partir del principio de que, por supuesto, el progreso no es competencia, eficiencia y competitividad, tienes que partir de muchas de las cosas que para los que estamos aquí son comunes y frecuentes, porque entiendo que nos vinculamos a otro ámbito ideológico, pero que desde luego no son el sentido común, popular y general, y que desde luego, a poco que rasques, no es lo que enseñamos mayoritariamente en nuestras aulas. O sea, que esas cosas, lo que enseñamos mayoritariamente son estos selfies culturales de los que antes os hablaba, que omiten estas partes un poco
oscuras, las omitimos y presentamos otras. Presentamos solo la parte de si hacemos esto, el mundo va a ser un mundo de orden, progreso y aumento de la riqueza, etc. No sé si me habéis entendido, pero omitimos toda esa otra parte. Yo creo que también el vínculo quizá más estrecho, más visible entre esas dos cuestiones era que también lo omitimos de forma consistente y permanente en nuestras clases, es el vínculo que existe entre imperialismo y nazismo. El nazismo es una especie de imperialismo aplicado a vecinos europeos. Pero tú lees los textos de los autores que defendían el imperialismo y es puro nazismo, o sea, no hay grandes diferencias. ¿Qué pasa? Que era aplicado a personas negras del África ecuatorial. Pues allá, que les den, ¿qué me importa a mí? Es que no son como yo. Lo que los nazis hicieron fue darle una vuelta de tuerca a ese discurso y decir, sí, pueden ser negros del África ecuatorial, pero pueden ser mis vecinos franceses también. De lo cual se habían dado cuenta muy rápidamente los políticos franceses de izquierdas. En el Parlamento discutían y decían, hostia, pero si aplicamos estos principios a los negros del África, ¿cuánto van a tardar en aplicarlos para nosotros? Bueno, pues esas eran las discusiones que había en los parlamentos de la época y esa era la vinculación o la transición que se produjo sobre todo a partir de la Gran Depresión de los años 30. Bueno, no os lo leo, luego os lo pasaré, pero el texto, el Mein Kampf está trufado de todos esos vínculos entre imperialismo y nazismo. Y nosotros en clase casi nunca lo hacemos. Yo a veces he hecho el experimento de coger un texto como este, ponérselo a los críos en el tema del imperialismo y no lo diferencian. Y después nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque, hostia, para nosotros es duro pensar que como cultura nos hemos comportado de ese modo con otras culturas de otros lugares y que hemos llevado a cabo genocidios terribles en el África Central y de los que no sabemos nada o casi nada y en los libros no aparece. Entonces, yo creo que esas cuestiones están, aunque les prestamos poca atención. Y luego, por último, otro elemento, y con esto yo creo que voy acabando ya, otro elemento que forma parte también esencial del discurso del nazismo era la idea del liberalismo clásico de que con esos principios de orden, de competitividad, egoísmo, competencia comercial, llegaremos a un mundo de orden y progreso, se articulaba muy claramente en ese texto de Kant que os digo de Ideas para una historia cosmopolita universal, en la idea de que al final, como resultado de todo eso, el resultado sería un mundo en el que no habría muchos estados, habría un único estado y en el que las mercancías fluirían libremente y las personas también. Es una especie de prefiguración idealizada de la globalización, que lo veían como expectativa, como deseo, no sé si me explico. O sea, que decían, organicemos el mundo de este modo y el punto de llegada será un mundo en el que no habrá estados, no necesitaremos muchos estados, habrá un único estado y en el que podremos movernos libremente, las mercancías también circularán libremente y no tendrá que haber guerras. Esa era su visión de las cosas. Lo que el nazismo plantea es, eso no es cierto y es una forma de intentar omitir que en el fondo es la lucha misma y el conflicto lo que conduce al progreso y que no debemos omitir el conflicto y la lucha. Y por tanto, si el elemento esencial para obtener progreso es el elemento racial, no tiene sentido que nos mezclemos. Mantengámonos en lo que somos y hagamos una competencia real, y la única competencia real es la competencia por la vida con nuestros vecinos. Por eso están opuestos frontalmente a las migraciones, porque entienden que las migraciones son una contaminación cultural y sanguínea incluso, porque lo ven de ese modo. O sea, todo este rollo que os he soltado para deciros que en el fondo forman parte de algo que está entre nosotros desde hace mucho tiempo, aunque no solemos mirarlo, porque resulta poco edificante o poco atractivo, y que solemos ocultar, y que por eso ahora nos sorprende, pero que en realidad yo creo que lleva ahí mucho tiempo, y tanto Vox como Trump o Bolsonaro aprovechan o azuzan esos movimientos o esos valores profundos que estaban ahí, un poco dormidos y que cuando las circunstancias son propicias se pueden alentar y los alientan de forma muy hábil y muy inteligente. ¿Por qué no decirlo? Claro que sí, lo hacen de forma muy inteligente para sus intereses. Yo creo que con esto no me dejo nada. Bueno, sí, os enseño si queréis brevísimamente alguno de los trabajos que hacemos con los críos en clase. Utilizamos estos textos de
de Hitler en concreto, que por ejemplo yo creo que la idea de prohibir el Mein Kampf es un error garrafal. No lo prohíbas, déjanos leerlo y déjanos usarlo en clase para explicarles a los niños qué supone, qué significa y por qué es tan peligroso en realidad. Creo, ¿eh? Pero bueno. Claro, pero al mismo tiempo lo que buscas es lo que es, al mismo tiempo que se lee el Mein Kampf, también hay que leer el texto en el que Locke justifica Claro, la esclavitud, correcto. el texto en el que, Eso es. Niega uso a las mujeres. Por ¿no? eso, Es decir, es sí. presentar además, claro, o sea, los textos tal y como los escribían, sin hacer esa selección que nosotros tenemos para nuestra, ¿no? Nuestro concepto de progreso y tal, que es como se ha hecho, ¿no? Todo el tiempo, es decir, no estamos leyendo los textos completos, sino que vamos a buscar en los textos las ideas que nosotros, en algunos casos incluso por una mala formación, tenemos de ese autor. Correcto. Con lo cual, obviamente, no estamos leyendo los autores, estamos trasladando, ¿no? Apoyando nuestras ideas en esos textos que nos vienen bien. Estamos haciéndonos un claro, selfie cultural, que yo creo que lo del selfie es muy propicio porque eso es lo que haces. Tú cuando te haces un selfie presentas tu mejor cara, pero no enseñas la parte que no quieres enseñar. Pues yo creo que sistemáticamente en nuestras aulas se hace eso. Se hace eso. Y una parte muy importante de nuestra tradición cultural, estoy pensando en Locke, bueno, en Hobbes, en Locke, en Kant, en Adam Smith, en David Ricardo. Hay un que en realidad omitimos, ocultamos todo eso, no lo decimos. Y entonces, claro, luego resulta que la visión que damos de nosotros mismos no encaja con lo que sucede realmente, porque lo que sucede realmente sí que acaba teniendo relación con lo que ellos dicen en esos textos. Porque en el fondo es lo que sin verbalizarlo o sin hacerlo explícito les decimos. Si a los alumnos les convences de que la única forma de progresar, la única forma de obtener progreso es a través de la competencia, el conflicto y la competitividad, y lo haces a machamartillo y no dejas la posibilidad abierta de que se pueda producir progreso a través de otras vías, o si te planteas que la naturaleza humana por sí misma es el individualismo más feroz y que es la única forma de ser natural, y no planteas que pueden existir otras vías, o que hay, si lo vas cercenando, que es lo que se hace en muchos de esos textos, pues claro, realmente luego resulta difícil de entender muchas de las cosas que se plantean o que van sucediendo, en realidad.